El doctor César Montúfar, el presidente del movimiento político Concertación, es un político ecuatoriano atípico, estudioso, reflexivo, profundo en sus análisis. No siempre a los votantes, a la gran masa de votantes, le cuesta seguir el ritmo de sus reflexiones y sus propuestas. Vamos a intentar hoy hablar con él del nuevo momento político que está viviendo el Ecuador. Doctor Montúfar, buenos días. Buenos días, Jorge, un gusto estar contigo. Para mí el gusto estar conversar. Para mí el gusto. ¿Dije un nuevo momento político? ¿Dije algo cierto o me estoy equivocado? No, yo creo que el Ecuador vive un momento distinto. Y creo que este momento distinto está marcado por lo que yo diría el evidente, transparente, inequívoco fracaso del modelo correísta. Creo que en estos últimos 8 años el Ecuador vivió una ficción, y esa ficción era la de un gobierno que con mucha plata, mucha retórica, mucha propaganda y mucho activismo generó y creó un Estado gigante que se metía en todo, que se mete en todo hasta ahora, se mete en todo. En la economía, en los medios de comunicación, en las universidades, en la sociedad. El presidente hasta pretende meterse y decidir con quiénes podemos los ecuatorianos hablar. Pachacutic no se puede reunir con la derecha no puede hablar con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un mega Estado financiado con un altísimo presupuesto, un Estado que hoy es casi el 50% del Producto Interno Bruto, movilizado en función de un objetivo. Ese objetivo era sostener, hacer crecer, consolidar la popularidad, la credibilidad del presidente. Ese es el modelo que hemos visto. Correa aspira a perpetuarse, a quedarse para siempre en el poder. Es un modelo que no admite la alternabilidad, que está pensado no como... O sea, un Fidel Castro, un Francisco Franco, claro, un Somoza. No hay en la mente, ni en la percepción, ni en el léxico del actual gobierno, algo que los ecuatorianos solíamos decir: este es el gobierno de turno. El gobierno de turno dice algo. No, ellos no son el gobierno de turno, son el gobierno para siempre, son el gobierno eterno. ¿Y Correa cree que en realidad se puede quedar para siempre? ¿Seguirá creyendo hoy? Ahí está el problema. Él se puede quedar y él se quedaría, podría y querría quedarse para siempre, si es que tuviera las mismas condiciones con las que ha gobernado estos últimos 8 años. Porque estos últimos 8 años de enorme abundancia ha permitido que políticas absolutamente equivocadas, que un nivel de despilfarro incontenible, asombroso, que una irresponsabilidad y una novelería en muchos casos inimaginable pueda ocultarse. Pero cuando las condiciones económicas cambian, básicamente por el precio internacional del petróleo, y cuando ya no es posible financiar este Estado tan activo, este Estado activista, en función de la popularidad presidencial, entonces nos comenzamos a dar cuenta de los problemas. Y se nos habló tanto de que el IES era una maravilla. Recuerdo en la época de Ramiro González, por poco que estábamos ante la refundación de la Seguridad Social, y hoy vemos que se cae a pedazos. Se nos habló de que tanta inversión en salud, ¿no es cierto? Y que el Ecuador nunca había invertido en sector social tanto. Sí, en términos de volumen hoy gasta más, invierte más, pero el sistema de salud en el Ecuador sigue siendo el mismo, con los mismos problemas. Quizá la diferencia es que hoy hay muchas más bodegas llenas de equipos que fueron recientemente comprados, que quedaron obsoletos, que quedaron caducos al corto tiempo y que después ya no se sabe qué hacer con ellos. Se habló de cambiar la educación. Y si uno mira, yo estoy vinculado a la universidad, la actual situación del sistema universitario ecuatoriano, yo creo que es patética, es patética. Hemos retrocedido. Usted como catedrático universitario, no como político, diría que la educación ecuatoriana ha retrocedido durante el correísmo. Absolutamente. A pesar de la propaganda oficial. A pesar de la propaganda. El sistema universitario está concebido en función de generar unas burbujas propagandísticas. Universidades como Yachay, donde estudian 200, 300 personas con un presupuesto de 1.100 millones de dólares, con profesores extranjeros que ganan 3 veces más que los ecuatorianos, y que dictan lo mismo que se puede dictar y que dictan los profesores ecuatorianos en la Politécnica o en la ESPOL. Es decir, esto es algo, pero toda esa ficción, el momento que comience, cambia el contexto internacional, cambian las condiciones económicas, ya no se puede ocultar en términos de su fracaso. Y vivimos el momento en que para el pueblo ecuatoriano, para la ciudadanía, a pesar de la propaganda, es evidente que el modelo correísta fracasó, el modelo político, el modelo económico. Y por eso es que, y creo que esa es la coyuntura que vive el país, el gobierno tiene en este momento un desafío durísimo. ¿Qué es cuál? Permanecer en el poder.
lograr que pueda maquillarse, crearse las condiciones propagandísticas para que en el 2017 pueda darse una transición supuestamente en la cual ellos sigan siendo gobierno. Pero me parece que ese desafío es cada vez más difícil. Entonces, me parece que ese es el nuevo momento, que uno lo siente en las calles, que uno lo siente en todos los lugares de donde va, que uno lo siente cuando comienza a revisar y a analizar lo que han sido estos 8 años de gobierno, y que uno dice, con tanta plata que se gastó, ¿dónde están los resultados? Pero la gente se dará cuenta de eso, porque yo no tengo acceso a las encuestas, pero de cuando en cuando me las comentan, y la popularidad de Correa, gracias a la propaganda, gracias a este inmenso y muy eficiente aparato de publicidad que tiene, pues parece que todavía es alta la popularidad de Correa. Recientemente 2 hechos. El tema del seguro, es evidente que están liquidando el seguro, que están complicando la seguridad social de los ecuatorianos y que además están contradiciendo con sus propias declaraciones de hace no mucho tiempo. La gente se dará cuenta del fracaso del IES. Y la segunda cosa, el papel tristísimo que hizo la delegación ecuatoriana a la Cumbre de Panamá, que hizo el presidente Correa en la Cumbre de Panamá. La gente se dará cuenta que en Panamá hizo un papel tristísimo y que América Latina mira con estupor a un hombre que sigue hablando como en los años 60, cuando el mundo entero cambia. Es que, mira, Jorge, el problema es que el correísmo es presa de sus propias palabras, es presa de su propia retórica. Y creo que el pueblo ecuatoriano le comienza a juzgar por su propia retórica, por su propia verborrea. Se habla y se ha hablado tanto del milagro ecuatoriano, el milagro ecuatoriano, queriendo un poco asemejar a esta expresión del milagro americano, el milagro asiático. El milagro alemán de la posguerra. Exactamente. ¿Cuál ha sido el milagro ecuatoriano? Ya vistas en perspectiva la situación del Ecuador. Un país que tenía una institucionalidad muy débil, un Estado de Derecho, diría precario, pero que de una u otra manera funcionaba, un sistema democrático muy limitado, un sistema de partidos con muchísimos errores y muchísimos problemas, pero algo existía. En 8 años hemos perdido todo eso. El milagro ecuatoriano ha sido, en una época de gran bonanza, de concentración de poder, de gran popularidad y aceptación y legitimación de la autoridad, acabar con la democracia, acabar con toda institucionalidad, hacer que todo funcione a partir del deseo, la voluntad, la clarividencia, la sabiduría, la buena o mala intención de una persona. El milagro ecuatoriano ha sido acabar con toda la institucionalidad. Éramos un país en lo internacional, sí, pequeño, porque el Ecuador es un país pequeño, que tiene un peso específico relativo muy distinto con relación incluso a otros países de la región. Pero un país que tenía una doctrina en derechos humanos, un país que tenía una estatura internacional, no de gran potencia, no ni siquiera de aquella potencia cultural de la que hablaba Benjamín Carrillo, no, pero un país que estaba en el... Claro, una diplomacia sin duda respetada y respetable, todo lo contrario de lo que ha pasado ahora, de lo que está pasando ahora. Y que teníamos relaciones, sí, o sea, en un contexto hemisférico con un país como Estados Unidos, que sin duda es el país que tiene un predominio y una supremacía regional y también global, pero un país que existía en el planeta. En 8 años, el milagro ecuatoriano ha sido entregarnos totalmente a los chinos, acabar con la soberanía. Ellos hablan tanto de soberanía, finalmente han acabado con la soberanía del país, han aislado al Ecuador, han hecho que el Ecuador sea en este momento un país que es visto hasta con sorpresa, porque cuando este mismo modelo fracasa estrepitosamente en Venezuela y en el Ecuador, los funcionarios del gobierno y el propio presidente intentan reivindicarlo como que fuera la bandera de la refundación de la historia de la humanidad. Es decir, yo creo que en 8 años el gobierno ecuatoriano, el milagro ecuatoriano ha sido acabar con lo poco que existía o lo que existía, que era algo, una realidad sobre la cual que hay que ir construyendo. Pero vuelvo a mi pregunta, doctor Montúfar. La gente, la gran masa de votantes, ¿se ha dado cuenta ya de eso? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces las encuestas son el resultado de preguntas que reflejan posiciones que son estáticas. Si hoy en este momento, además hay muchas formas en que la opinión pública cambia, varía. El tema de la espiral del silencio, que es uno de las axiomas, digamos, en el que por cuales las encuestas siempre hay que mirarlas con reserva. Y es que generalmente la opinión mayoritaria tiende a
a moverse en espiral. Claro. Si dicen, Correa es buen presidente, yo creo que mi vecino es Correa es buen presidente, y el otro vecino dice, todos comenzamos a decir lo mismo. Pero cuando esa espiral de silencio se choca con la realidad de un país ahogado por una crisis, en que la plata se le acabó, en que comienza ya a haber vestigios de un ajuste incluso más agresivo de los llamados ajustes neoliberales, esa situación, ese fracaso del modelo comienza a hacerse evidente. Y creo que eso vivimos. Pero lo tercero, Jorge, y eso es lo más increíble del milagro ecuatoriano, en la más grande bonanza que ha vivido el Ecuador en las últimas décadas, destruyeron la economía. Se comieron todas las reservas. No tuvieron el más mínimo sentido común de decir, vamos a guardar este poquito para la época de vacas flacas. Y hoy el Ecuador es un país que no puede financiar el monstruo de Estado que creó para promover este modelo de popularidad y de predominio y de personalismo y de caudillismo presidencial. Entonces, yo le digo, el tema es que en 8 años, en la época de mayor bonanza, y ese es quizá el mayor milagro ecuatoriano, porque hay que ser realmente mago para haber hecho lo que se ha hecho en el Ecuador en estos últimos años, ponen en riesgo incluso uno de los pilares de estabilidad económica y macroeconómica y monetaria que hay en el país, que ha sido la dolarización, que ha sido un colchón que ha permitido tener o mantener un nivel de vida y estándares de vida y de ingresos razonables para los ecuatorianos. Entonces, ese ha sido el milagro ecuatoriano. Y la gente ya se da cuenta. Mandrake Correa, o sea, logró destruir la economía. Logró destruir la democracia, acabar con la soberanía y destruir la economía ecuatoriana. Pero la gente se ha dado cuenta, doctor Montúfar, porque, le insisto, ni tengo acceso a las encuestas ni las sigo con devoción, pero lo que me comentan es que la popularidad de Correa, a pesar de todo, sigue manteniéndose. Mire, lo de las salvaguardias, lo del IES, por dar 2 casos muy recientes, tiene un impacto muy fuerte sobre la gente. Tiene un impacto muy fuerte. El tema de la reelección indefinida. Impacto que va a llegar, pero que no ha llegado Pero es todavía. Que esta situación es una situación irreversible. Es decir, estos 8 años de irresponsabilidad, de un manejo absolutamente equivocado, de un modelo absolutamente fallido, de intentar aplicar algo que es inaplicable, va a demorar, por supuesto, va a demorar, pero ya el proceso está en marcha, yo creo que es un proceso irreversible, porque lamentablemente, en la psicología del gobierno, en la psicología del presidente, no existe la palabra rectificar, no existe la palabra de decir yo, ni la idea ni la predisposición para decir yo me he equivocado, aquí he cometido estos errores, tengo que enmendar de esta manera. Lo que existe es solamente una psicología basada en la obstinación de decir, lo que nosotros decimos, yo siempre tengo la razón, todo el mundo está equivocado y esto vamos a aplicar hasta el final. Esa terquedad, esa manera tan cerrada de mirar la realidad, que es dinámica, me parece a mí que es, y la retórica, esto de haber creado un mundo de palabras, me parece a mí que son y van a ser la red en la que el gobierno ya comienza a quedar atrapado y que finalmente van a determinar un desenlace. Por eso es que me parece a mí que los ecuatorianos, en este momento, tenemos que ya comenzar un debate serio sobre cómo va a ser la salida del correísmo y cómo va a ser el país que tenemos que construir hacia adelante. O sea, perdóneme, antes de que siga, usted habló de desenlace y habla de salida. ¿Los ve como una cosa cercana o hay que prever el futuro que llegará algún día? Es que yo no le puedo decir si es cercano o no, Jorge, porque no conocemos, debido a la poca transparencia que existe, sobre todo en materia económica, monetaria, financiera, de la real situación que vive el país. Y a lo mejor estamos ya al borde del precipicio y podemos caernos en poco tiempo. Y a lo mejor el problema, el desenlace es semanas o meses, o puede ser años. Pero que este modelo que fracasó y que este gobierno y la élite que nos gobierna, la casta política que nos gobierna un poco para frasear a Pablo Iglesias, esta casta política no se da cuenta de que tiene que rectificar y no va a rectificar. Un presidente responsable, Jorge, que no ha podido gobernar el país de manera de crear institucionalidad, de crear una base económica, de generar una mayor estatura internacional para el Ecuador, tendría una sola salida. Después de 8 años de fracaso, Correa debería renunciar y dar paso a otro momento. Eso sabemos que no va a ocurrir. Sería ocioso decirle aquí, Jorge, yo como político, como académico, como ciudadano, le pido la renuncia al presidente de la República. Le llamo a que reflexione
y considere que sus 8 años han sido el de mayor fracaso en la historia del Ecuador y que lo único responsable de su parte debería ser renunciar. Presidente Correa, renuncie. Sé que estas palabras, que son sensatas, no van a ser escuchadas, pero los ecuatorianos, que creo que de muy distintas perspectivas, podemos y sabemos que esto ya no tiene salida, lo que responsablemente debemos hacer en este momento es sentarnos detenidamente, responsablemente, objetivamente, a mirar cómo va a ser la salida, cómo podría ser la salida y qué tiene que venir después. Perfecto, de eso quisiera hablar. Tenemos que hacer un pequeño corte, doctor Montúfar, porque yo creo que no solamente que el presidente Correa no renunciará, ni rectificará, se cree sabio y perfecto, sino que además es evidente que toda la maquinaria política está preparando ya la reelección del año 17, y la del 21, y la del 25, y la del 29 del presidente Correa. Así es que quisiera hablar de cuál podría ser la salida frente a esa obstinación para el Ecuador que se nos viene. Hacemos ese corte. Seguimos con el doctor César Montúfar, el presidente nacional del movimiento Concertación y uno de los políticos más reflexivos, de un análisis más severo, más riguroso. Doctor Montúfar, el correísmo, como el chavismo, es un modelo que no tiene salidas, que no contempla puertas de salida. Estamos viendo Venezuela, un país riquísimo, se cae a pedazos, social, económica, políticamente, y sin embargo ahí están obstinados, y sus amigos, como el presidente Correa, siguen sosteniendo un modelo insostenible. ¿Qué salida hay? ¿Qué salida puede haber en el Ecuador? Lo primero que tenemos que admitir, Jorge, es que en el Ecuador en este momento el correísmo ya no es mayoría electoral. Eso es lo primero que tenemos que admitir. ¿Por qué puede ser que las encuestas le pongan 80% de popularidad. Puede ser que si uno pregunta cuál ha sido el mejor presidente en la historia del Ecuador, van a decir que Rafael Correa. Puede ser lo que digan las encuestas. No estoy cuestionando si esas respuestas o esos porcentajes son verdaderos o falsos. Pero lo que es claro, lo que primero tenemos que atestiguar y afirmar es que en este momento el correísmo no es mayoría electoral. La prueba de que no es mayoría electoral es que si fuera mayoría electoral, estaríamos en este momento en proceso de campaña electoral para una consulta sobre las enmiendas constitucionales. En el año 2010, 2011, eran mayoría electoral, en el 2011. Ahí nos llevaron a las urnas a votar sobre las peleas de toros, las peleas de gallos y las corridas de toros, ¿sí? En este momento no son mayoría electoral. Esa es la prueba de que en este momento no hay consulta popular y que ellos han bloqueado todos los caminos para ello, en primer lugar. En segundo lugar, entonces, si es que ya no es mayoría electoral, ¿cómo se puede conformar una nueva mayoría en el país para las elecciones del 17? Y ese es el problema, ahí está la dificultad. ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que las alternativas me parece que están a la vista, digamos. Es muy difícil pensar que en 2 años, ¿no es cierto?, va a cambiar de modo radical el escenario político. Y que por lo tanto, con las fuerzas que hay en el escenario político, que son fuerzas que además se han venido germinando y se han germinado y se han consolidado en los últimos años, será necesario y posible constituir, o debería constituirse, una coalición, un camino que permita que en el Ecuador se exprese entonces una nueva mayoría electoral en las elecciones del 17. Y ese me parece que es el principal desafío. Ahora, el punto ahí ese es el primer paso, conformar una nueva mayoría electoral. Una nueva mayoría electoral. La pregunta sería, ¿en torno a quién? Bueno, yo en este momento no quisiera responder esa pregunta porque si comienzo a responder en torno a quién, a veces esa es la manera, la mejor. Es que el problema es que lo que la gente ve es que la oposición, que crece, porque ya se está notando al fin el fracaso del gobierno, un fracaso que se venía incubando desde hace largo tiempo, pero que hoy ya se lo nota, ya se empieza a percibir. Pero la gente dice, ¿y apoyamos a quién? Y no se ve un liderazgo suficientemente fuerte, suficientemente constante, suficientemente aglutinador como para poder hacer frente a esa maquinaria tan poderosa, tan inescrupulosa como es el correísmo. Ya, pero el problema ahí, Jorge, es el siguiente, que eso fuera lo único importante o lo más importante si es que el segundo punto que le voy a decir fuera el único al que queremos llegar. Digo, primero armemos una nueva mayoría electoral. Si usted me dice nombre, le voy a dar nombres de varias personas. Puede estar Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, Jaime Nebot, Paul Carrasco, por mencionarlo algunos. ¿Sí? No estoy diciendo ninguno en este momento en particular. Pero usted, por ejemplo, apoyaría a cualquiera de los 4 si llegara el caso. Si expresa una unidad, evidentemente que sí. Sigamos. Evidentemente que sí. Primero.
Pero esa nueva mayoría electoral no únicamente puede ser para reemplazar a Correa. Claro que no. Porque el problema no es Correa como persona, el problema es el modelo que ha creado. Entonces esta nueva mayoría electoral tiene que armarse, y esa es la ventaja, para desmontar el régimen correísta. Algo dificilísimo, algo que tomará muchos años. O quizá algo mucho más fácil. ¿Sí? Porque si es que ponemos ese como objetivo, y no únicamente cuál es el nuevo líder que nos va a salvar, pues, porque si únicamente buscamos al candidato para que nos salve de Correa, y el problema es una lucha entre personas, entre mesías, entre líderes, entre caudillos, entonces volvemos a lo mismo. No. Pero la idea no es armar otro caudillismo como el de Correa. Claro. La idea es que alguien le tiene que ganar a Correa para después entonces reestructurar el país, rescatarlo. El desmontar el correísmo requiere ya de una gran coalición. Implica ya una obra colectiva. Implica, y perdone que utilice el nombre del movimiento al que represento, una gran concertación. ¿Cómo salió Chile de la dictadura? Con una concertación. ¿Cómo salió Uruguay? ¿Cómo se ha gobernado Uruguay en los últimos años? A partir de la constitución de pluralidades políticas. ¿Cómo se ha gobernado Costa Rica? Es decir, aquí entonces es el punto de que es necesaria una concertación, una coalición, un gran consenso nacional, como querramos llamarle, en función de que esta nueva mayoría electoral tiene que expresar entonces el conjunto de intereses, de posiciones, de puntos de vista con los cuales tenemos que desmontar al correísmo. El problema no es solamente desmontar el correísmo, es constituir ese país que es el que es necesario en este momento reedificar, reconstituir, reconformar. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad, pero también está la ventaja. Si únicamente el problema fuera cómo conseguimos un candidato para sacar a Correa, viene el problema de, es que yo soy mejor que el otro, que yo tengo más votos, que yo soy más guapo, que yo tengo más plata, que yo tengo más ideas, ¿no es cierto? Pero como ese no es el objetivo, es desmontar algo que tiene que desmontarse y crear algo nuevo, diferente, que no implica regresar al pasado, las oportunidades para el diálogo, para la concertación, para el acuerdo son mayores. Y para eso, Jorge, así pueda sonar, yo creo que en este momento ha llegado la hora, y eso es interesante, en que podemos decir cosas. Debemos decir cosas. Debemos ser arriesgados para decir cosas. Los políticos en este momento, y yo diría también los opinadores, quienes hacen opinión pública, quienes escriben, tenemos que tomar riesgos de comenzar a hablar y plantear cosas que quizá antes no cabía decir. Yo hace un momento dije, le pido la renuncia al presidente de la República. Yo diría, Correa debería renunciar, si tendría responsabilidad debería renunciar. Algo que a lo mejor era imposible pensar hace algunos meses. Ahora también, yo diría, la salida es pensar en una asamblea constituyente, Jorge. Puede sonar cansado, aburrido. Muchas se han realizado en el Ecuador. En los últimos años, vamos ya a llegar cada 10 años a una asamblea constituyente. Pero no hay otra forma. No hay otra forma. Hay que cambiar esa constitución. Esa constitución, claro que tiene cosas buenas. Claro que tiene artículos buenos, pero su estructura está mal. Ese modelo de Estado que plantea, esos 5 poderes, no podemos tener ese poder de transparencia y control social. O sea, eso tiene que desaparecer. Tiene que crearse las bases de un Estado en que hay equilibrio, separación, independencia entre 3 funciones del Estado, en que los organismos de control tengan márgenes de independencia, de autonomía. Eso hay que asegurar. Hay que crear un Estado que no se convierta en el motor de todo, en el motor de la economía, hay que derogar un montón de leyes. Hay que cambiar, es decir, y eso solamente puede hacer una asamblea constituyente. Yo creo ahí la propuesta de Enrique Ayala es absolutamente correcta. Y para llegar a eso, nuevamente, es necesaria una gran coalición, es necesaria una gran concertación. No necesitamos en este momento, yo diría, el problema del candidato es menos importante, porque el objetivo no es sacar a Correa, es cómo reconstituimos el país. Ya, ahora, ¿usted ve posible, probable y cercana una coalición que derive una asamblea constituyente y una refundación del país sobre bases genuinamente democráticas? Son las dos cosas, una nueva mayoría y una asamblea constituyente. Esa nueva mayoría tiene que expresar una articulación de fuerzas políticas, y una asamblea constituyente tiene que implica un gran acuerdo nacional, un programa político, implica otro diseño de constitución. ¿Lo ve posible, lo ve probable, lo ve cercano? Perdóneme, antes de eso, porque todo esto tiene que cristalizar en lo que yo denominaría un gobierno de transición. Es decir, el próximo gobierno no tiene que ser pensado, y por eso es que el candidato es menos importante.
No digo que no sea importante. No tiene que ser pensado como el nuevo gobierno que nos va a salvar. No tiene que ser pensado como como hemos tradicionalmente pensamos la política. Incluso las campañas electorales presidenciales se arman bajo esa retórica. Aquí hay 10 problemas, aquí en el Mandrake, como dijo usted hace un momento, que tiene la fórmula para resolver estos 10 problemas. No. A lo que tenemos que llegar es a un gobierno de transición. A un gobierno que en condiciones donde ya no hay democracia, donde la economía está destruida, donde hemos perdido la soberanía, donde la incluso dolarización está en la cuerda floja, en 4 años pueda generar las condiciones de normalidad política para que el Ecuador pueda emprender en un sendero de progreso, de democracia, de reinserción internacional distinta. Entonces, son esos elementos. Ahora, si estamos cercanos o lejanos, yo no puedo saber. Como le decía, pero por lo menos lo considera posible, aunque no sepamos si está cercano. En el tiempo a lo mejor puede ser la próxima semana, Jorge, o en un mes, o a lo mejor se demora algunos años. Pero que es posible, yo creo que es absolutamente posible. Es posible porque creo que los ecuatorianos nos hemos empezado a dar cuenta que este momento requiere de estas otras cosas, de una política más compleja, si queremos decirlo así. Y creo que y las fuerzas políticas igual. Mire, en los últimos días se desarrolló este encuentro entre las diferentes organizaciones que estamos persiguiendo la consulta popular para oponernos a las enmiendas constitucionales. Sociedad Patriótica, Pachacuti, Compromiso Ecuador. Imposible, pues, que se puedan reunir hace 6 meses. Hace 2 o 3 meses el alcalde Rodas, el alcalde Neboda, el prefecto Carrasco igualmente se reunieron. ¿Cuándo podríamos pensar que un alcalde de izquierda, un prefecto de izquierda puede reunirse con un alcalde social cristiano? Es decir, creo que se están dando las condiciones. Tenemos que entender que la política ecuatoriana es hoy mucho más compleja de lo que era antes. Que el correísmo, de una u otra manera, incluso la ha complejizado aún más. Por lo tanto, el camino hacia la salida del correísmo y la reconstrucción del país requiere una política mucho más compleja. No es únicamente el tema del candidato. Yo digo, el candidato es importante, pero diría, es mucho menos importante que esa coalición que tiene que expresar esta nueva mayoría, que una asamblea, que la idea de un gobierno de transición que tendrá unos desafíos y unos retos y unos objetivos muy precisos, y la posibilidad de una asamblea constituyente que es la que le permita al país nuevamente, le debe permitir al país nuevamente tener esta base de institucionalidad hacia el futuro. Entonces, en este escenario de política compleja, mucho más complejo, yo diría, es posible, es probable, no sé cuándo, si estamos muy cerca o si estamos muy lejos. Lo que pasa es que hay un plazo. El primer plazo es del año 17. Va a haber, usted dice, claro, esto puede ocurrir antes, a lo mejor el modelo está tan mal, el correísmo está tan mal que a lo mejor colapsa porque bajaron los precios del petróleo, este gobierno se quedó sin el único sustento que tuvo, que es muchísima plata para gastar con irresponsabilidad y con gran propaganda detrás. Pero va a haber elecciones en el año 17. A lo mejor no llegamos al 17, Jorge. Bueno, pero si llegamos. Si llegamos, ya deberíamos ser, perdone que utilice esta palabra, muy estúpidos quienes estamos en la oposición, como para no aprovechar que el correísmo en este momento ya no es mayoría electoral. O sea, y que no podamos armar una nueva mayoría electoral. O sea, ya tendríamos que tener las mismas... Sí, su palabra, tendríamos que ser muy estúpidos. Tendríamos que ser ya muy estúpidos para eso. Tendríamos que tener las mismas competencias que han hecho posible este milagro ecuatoriano al que me refería hace un momento, como para, en un espacio de tan grande oportunidad, no podamos conformar una nueva mayoría. Y esa nueva mayoría, aparte de estos síntomas que usted mencionó, como estas reuniones, ¿usted siente que está empezando a conformar? ¿Hay conversaciones que empiecen a diseñar un Ecuador post-correísmo? Fíjese lo que va a ser la marcha el 1 de mayo. ¿Usted cree que únicamente salen los convocados por las organizaciones sindicales? ¿O van a salir los convocados? No, van a salir muchísimos ciudadanos independientes. Pero hay una campaña del gobierno para que la gente se amedrente, tenga miedo. Mientras más campaña haya del gobierno, más gente va a salir. Más gente va a salir. Entonces, ahí usted ve ya una expresión de esa nueva. Las marchas que se han sido convocadas por las organizaciones sindicales en los últimos años, en los últimos meses, igualmente expresan esa nueva mayoría. Ese 80% de ecuatorianos que están en contra de la consulta popular, que están a favor de la consulta popular, en contra de las enmiendas constitucionales, expresan ya esa nueva mayoría. O sea, hay ya una nueva mayoría en el Ecuador. Es muy interesante esa nueva mayoría, porque es una mayoría
totalmente disímil, diferente a las del pasado. Ya no es una mayoría que se organiza en términos ideológicos, lo cual no quiere decir que las ideologías no sean importantes. Yo soy un político que defiende la política ideológica, la política programática, pero creo que esta nueva mayoría expresa puntos de vista, visiones muy, pero muy diferentes, muy heterogéneas. Porque el correísmo, y eso yo diría es una de las virtudes que ha tenido el correísmo, nos dan muchísima, ha planteado tantos temas en la agenda, ha querido esta idea de este Estado totalizador, tiene tantos puntos de conflicto con tantos sectores de la sociedad, que los motivos, que las razones para la protesta son casi incontables, no se pueden cuantificar. Entonces, es una nueva mayoría sociológicamente, si queremos mirarla desde esa perspectiva, mucho más heterogénea, proviene de muchos sectores, tiene digamos, puntos de conflicto y de oposición a este modelo desde posiciones muy diversas, desde las cocinas de inducción hasta, yo diría, lo que son las enmiendas constitucionales. Ahora el tema del IES, el tema de las salvaguardias es una caja de Pandora, va a ser una caja de Pandora para el gobierno, porque cuando se comiencen a sentir los efectos ya sobre el costo de la vida, sobre lo que los ecuatorianos vamos a tener que pagar por los productos que necesitamos para el día a día, esto va a ser mucho más complejo. Entonces, deberíamos ser ya demasiado estúpidos, diría, como políticos, para no lograr que se plasme esta nueva realidad que me parece que es una realidad que es absolutamente evidente y que demuestran los elementos que hemos mencionado. En esto que estamos analizando, la posibilidad de salir del correísmo, porque evidentemente está al borde del colapso, hay que ver inevitablemente el tema venezolano, porque el correísmo es un chavismo adaptado. Vemos que Venezuela está en ruinas, quizás como nunca ha estado en la historia, pese a que la historia de Venezuela ha sido una historia turbulenta, con dictaduras largas, pero no logran los venezolanos salir. E incluso se menciona que la más probable salida que se puede vislumbrar hoy al chavismo sea un golpe militar ultrachavista que reivindique los principios más duros, más enconados del chavismo. ¿Ve usted ese riesgo que el gobierno aquí, el momento que vea que su colapso es inminente, trate de generar alguna salida propia? Sí, absolutamente, absolutamente. Si es que ellos ven que en un escenario electoral en el 2017 van a perder las elecciones y ya no tienen manera, a pesar de que controlan el Consejo Nacional Electoral, de evitar lo que sería la expresión de esta nueva mayoría que en el Ecuador se está formando, yo diría que hay que esperar cualquier cosa. Un autogolpe, por supuesto. El primer paso sería un fraude. Sí. Pero el segundo paso sería un autogolpe de Estado. Antes de eso, antes de que se den las elecciones. Pero eso requeriría apoyo militar. En Venezuela el chavismo tiene apoyo militar, el correísmo en el Ecuador tendría. Yo diría las Fuerzas Armadas son mucho más institucionalizadas, mucho más profesionales, no han logrado ser politizadas como el gobierno hubiera querido. Las Fuerzas Armadas tradicionalmente en el país han sido refractarias a ese tipo de intervención política sobre su institucionalidad. Pero nada se puede, ninguna posibilidad se puede descartar. Creo que en este momento, que es un momento, yo diría, de ruptura, de quiebre. Todavía no llegamos al quiebre, pero estamos en un momento cercano posiblemente al quiebre. Un quiebre de coyuntura, digamos, de una coyuntura en que ha dominado el correísmo en los últimos años, a un quiebre ya de franca disolución. Estamos cercanos de ese momento de quiebre. Pueden pasar muchas cosas. Sobre todo lo más riesgoso es que sea la violencia, de una otra manera, la que termine constituyéndose en árbitro. O sea, ¿usted teme que la salida del correísmo puede ser violenta? No, o sea, es que lo que sucede es que este tipo de regímenes no están diseñados para permitir un tránsito pacífico hacia un momento diferente. No son gobiernos que creen en la alternabilidad. Yo no le veo a Correa perdiendo unas elecciones y civilizadamente entregándole al próximo presidente de una ideología absolutamente contraria la banda presidencial y deseándole buena suerte. No me imagino. No está en el diseño mental. Ojalá me equivocara. Estos caudillos no están. No es así como va a ocurrir. Claro. Pero lo interesante aquí es que, por lo tanto,
Por lo tanto, y eso es algo que vale la pena mencionar, la conformación y la expresión de esta nueva minoría, de esta nueva mayoría, perdón, no está en la institucionalidad, no está en la asamblea, no está en la participación ciudadana, no pasa por el Consejo de Participación, está en las calles. Y ese es el punto crucial del gobierno, de pérdida del gobierno. Ni siquiera está en las encuestas, Jorge. Las encuestas, no estoy de ninguna manera cuestionando sus resultados ni dudando de su credibilidad, pero este proceso político no pasa por ahí, no se entiende desde ahí. Se entiende en lo que es el sentir de la gente que se expresa en las calles. Eso es algo que el correísmo había logrado en estos 8 años aplacar. Y ahí había sido su principal punto de legitimación. El correísmo se legitimó en el momento que ahogó la protesta y la movilización social. Y dejó que únicamente sus aparatos institucionales, vía electoral, vía encuestas, vía lo que sea el canal de expresión de la ciudadanía. Eso está cambiando. Eso cambió. Doctor Montúfar, tengo que hacer un segundo y último corte. Al volver quiero preguntarle si es que hay el peligro de que el gobierno, empezando a verse acorralado por su fracaso, se radicalice, ya sea hacia la derecha, reforzando los acuerdos que parece ya tener con los grandes grupos económicos, o hacia la izquierda, reforzando y agudizando el estatismo y la represión. Al volver. Volvemos, y ya para terminar, con el doctor César Montúfar. Él es el presidente nacional del Movimiento Concertación y, como ya le he dicho varias veces a lo largo de esta entrevista, uno de los políticos atípicos de este país, que no se queda solamente en el eslogan, sino que trata de analizar con rigor, con severidad, los temas nacionales. Doctor Montúfar, le anticipé antes del corte la pregunta. ¿Usted teme que el gobierno, sintiéndose como fiera herida porque el mundo se le viene encima, porque ya no tiene los inmensos recursos que gastó y dilapidó durante 8 años, tome por algún atajo radical, extremista, que le permita rescatar su popularidad? Creo que las dos cosas. Va a hacer uso de lo que ha hecho uso en estos años, que es una inflada retórica izquierdista. Lo que vimos en Panamá me parece que era un gran escenario para que esa línea se exprese. Pero por otro lado también esa alianza, la consolidación de este rentismo, este modelo rentista, con los grandes grupos económicos del país, antiguos y nuevos. O sea, es el gobierno que pone direccionales a la izquierda, como los viejos gobiernos mexicanos, pone direccionales a la izquierda y curva a la derecha. Yo creo que curva hacia los dos lados, porque en realidad diría que las bases fundamentales de apoyo que le van quedando al correísmo están en los dos extremos. Pero extremos. En los dos extremos. O sea, la extrema derecha vinculada a los grandes grupos económicos que ha rentabilizado muy bien estos años y la extrema izquierda que siente que esta es su única posibilidad de acceso al poder. La extrema dentro del Estado, la que está dentro del gobierno, digamos, ¿no? Porque yo creo que sí hay una izquierda que está desmarcada del gobierno y que identifica claramente que es esta una contradicción. Pero que se desmarcó hace poco, porque fueron muy cómplices todos los Alberto Acostas, Paul Carrascos, ruptura de los 25, del montaje de esta estructura sobre la cual tenemos hoy este régimen autoritario. Se desmarcaron hace poco, pero qué bueno que se hayan desmarcado. Sí, y eso es una muestra de sensatez y de inteligencia y de valor. Es un tema que hay que rescatar. Entonces yo creo que el gobierno va a hacer uso de estos dos recursos, pero me parece que le va a ser insuficiente. ¿Por qué? Y le va a ser insuficiente porque en el fondo aquí hay un problema de economía política. Aquí es un problema de plata y es un problema de recursos. Y el modelo estaba montado sobre la base de que íbamos a tener un montón de plata para financiar este mega estado y al mismo tiempo apuntar a la legitimidad de un ultra concentrador del poder presidente. Es decir, lo que ocurrió durante los primeros 8 años del correísmo. Entonces, el momento que ya no hay plata, que no tienen cómo pagar, que ya no tienen cómo financiar los gastos incluso de funcionamiento, y cuando tengan que decirnos, señores, los precios, los salarios les vamos a pagar a través de un mecanismo electrónico, o las jubilaciones, que ya lo han hecho, que lo van a hacer, o los contratos o los pagos del Estado van a ser en bonos. En ese momento, que yo no sé si está cercano o lejano, pero que está, ¿no es cierto? En ese momento va a ser el momento de quiebre. El momento que vamos a pasar del momento de la coyuntura en que dominaba el correísmo
a una coyuntura en que el correísmo se deshace. Y ese derrumbamiento podría ser rapidísimo y vertiginoso. Podría ser rapidísimo y vertiginoso. Entonces, el punto aquí es que el presidente es como la dialéctica, ¿no? O sea, aquí sus principales fortalezas se transforman en sus más altas, grandes debilidades. Es que ya no le va a ser suficiente todos los recursos retóricos, políticos que ha utilizado en los últimos años. Ahora, doctor Montúfar, mucha gente puede temer legítimamente que la salida del correísmo no nos lleve a un régimen abierto, participativo, democrático, de auténtica vigencia de derechos, garantías y libertades, manteniendo altos niveles de prosperidad, sino que sea o un regreso al pasado. La gente supongo que no quiere volver a un régimen social cristiano, por ejemplo, o que caigamos en otro despotismo. En el Ecuador, y ya lo advirtió Eugenio Espejo, último día de despotismo y pudieron lo mismo. O sea, sería triste salir del despotismo correísta para caer en algún otro despotismo, o peor aún, en un vacío de poder, en un desgobierno, en gobiernos frágiles que se caen cada 6 meses y que tienen a la calle constantemente en ebullición. ¿Qué posibilidades hay de que, usted mencionó el caso del Uruguay, usted mencionó el caso de Chile, yo mencionaría los pactos de la Moncloa que permitieron la democracia española a base de un gran acuerdo nacional que le dio estos años de luminosa prosperidad española, hoy afectada, pero en los últimos pocos años, por la crisis, también por exceso de gasto público? ¿Ve usted alguna posibilidad de que eso ocurra, de un gran acuerdo? Es que no tenemos y de un establecimiento de una democracia genuina, próspera? Siempre entendiendo esto que es un proceso. O sea, el Ecuador ha vivido 8 años de demolición institucional. Y por lo tanto, la reconstrucción también es una reconstrucción lenta. No es que se va a Correa y regresamos a la democracia. Es que para que haya democracia es necesario instituciones, pues. Es necesario que exista una corte, una función judicial que tenga niveles de independencia. Es necesario. O sea, no la corte del señor Yalc, la triste corte del señor Yalc. Es que las instituciones no nacen de la noche a la mañana. Entonces, pero parecería que el Ecuador tiende al personalismo, al caudillismo. El Ecuador tiende a la magia. Incluso al exacto, a buscar el Salvador. A la magia política para todo. Y creemos que las cosas nos vienen. Y eso yo creo que es un rasgo cultural. Creemos, incluso en la vida personal, en la vida familiar, en la vida económica, en nuestras actividades económicas, pensamos que los asuntos, que el éxito o el fracaso es un problema de magia. Y nosotros le hemos apostado a la magia política. Y por eso es que yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos años debería ser una gran lección para entender que en política hay una palabra que es una palabra ineludible, que es la palabra procesos. O sea, que aquí son necesarios procesos, que no es la voluntad. No, a veces nos escondemos en la palabra voluntad política, como que el problema a veces sí es decisiones, pero no es solamente decisiones, es crear instituciones. En eso yo diría, me voy por una línea muy institucionalista. Entonces, la reconstrucción del país luego del correísmo va a ser una reconstrucción muy difícil, pero requerirá de un proceso. Esta es la palabra. No es que se va a Correa, le ganamos las elecciones a Correa y ponemos a otro Mesías. No se habrá ganado absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Porque a lo mejor resulta que nos damos cuenta finalmente que lo que tenemos, que tenemos en este momento no ha sido únicamente el resultado de la personalidad del presidente, sino el resultado de un conjunto de situaciones que han determinado y en algunos casos han profundizado ciertos rasgos de su personalidad. Pero entonces, el Ecuador tendrá cómo reconstruimos la democracia, cómo hacemos de esta sociedad una sociedad verdaderamente pluralista. Mire, yo soy un político que he trabajado y estoy trabajando en los últimos años en la conformación de una organización política. Desde el principio, que fue recoger las firmas y sortear todos los obstáculos para que llegue a ser calificado. Y estoy totalmente convencido de lo difícil que es, de lo a veces casi imposible que es crear institucionalidad política. La institucionalidad política es la más difícil de crear incluso que la institucionalidad en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Porque en la política uno juega con los egos, con las vanidades, con las debilidades, así como también las más grandes fortalezas de la personalidad de cada ser humano. Entonces,
si queremos crear una institucionalidad democrática, o sea, esto tendrá que pasar por mucho, tendremos que hacer muchas cosas. Pero yo diría, hay fórmulas que tenemos que aprender del pasado y tampoco caer, por ejemplo, el intentar inventar el agua tibia, esta novelería e innovación irresponsable, ¿no? Que nos vamos a inventar un nuevo poder que se llama transparencia y participación ciudadana para que ahí esté la participación. O que vamos a inventarnos otra manera de seleccionar a los organismos de control si no es un ente representativo como es el legislativo. O sea, es que ya hay fórmulas que han sido ensayadas durante siglos que algo han de servir, pues. Claro. Y que no vamos a reunirnos, si fue Montecristi, hagamos la constituyente en el TENA, y en el TENA se nos ocurre que nos vamos a inventar, no sé, pues. Claro. Entonces, ser muy prolijos, menos noveleros, y pensar y creer en los procesos. Y en el ámbito económico lo mismo. Mire el Ecuador, el trauma que tuvo que pasar, que tuvo que afrontar a finales de los 90 para llegar al tema que desencadenó la dolarización. Ahora, ¿cómo apuntalamos un esquema monetario que está seriamente en riesgo en el país? ¿Cómo desmontamos un Estado que en este momento representa casi el 47% del Producto Interno Bruto? ¿Cómo hacemos qué hacemos con los empleados públicos que es que no podemos seguir ahí, pues? Porque hoy no están haciendo nada o están haciendo algo dentro de un modelo que es inviable. Pero tampoco se trata de lanzarlos al desempleo, no se les puede lanzar, sino de reconvertirlos en personas productivas. Pero por fuera del Estado. No burócratas bostezando. Claro, pero por fuera del Estado. Fuera del Estado. Entonces, son tantos problemas que requieren soluciones en las que los procesos van a ser fundamentales. Entonces, el líder, el quien puede conducir esto, ¿no es cierto?, tiene su papel, pero no es lo más importante. Y evidentemente el papel que tiene que cumplir y las cualidades que tiene que tener tendrán que ser muy distintas a las de los caudillos, pues, a de los caudillos mesiánicos, porque no necesitamos un caudillo mesiánico para ese gobierno de transición que tiene que establecerse en el Ecuador. No necesitamos un caudillo mesiánico para llevarnos del correísmo a una situación distinta, a un post-correísmo diferente. Necesitamos otro tipo de configuración política. Esa nueva mayoría, por eso es que es bien importante, porque todo esto tiene que armarse, si es un proceso democrático, porque tiene que ser democrático. Yo en ningún momento estoy hablando de una vía que no sea democrática, de una vía que no esté en la Constitución, de ninguna manera. De ninguna manera. Usted no respaldaría ningún tipo de alteración del orden. Como no la he respaldado nunca. No la he respaldado ni la respaldaría jamás. Tiene que ser democrático. Perdón, usted dice no la respaldaron. Cuando usted salía a la calle movilizando a la gente contra la Pichicorte y contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no estaba de alguna manera fomentando, propiciando que pase lo que pasó, un relevo del poder de Lucio Gutiérrez, atropellando la Constitución? Cuando, siendo parte de Participación Ciudadana, hicimos la campaña de pitos, de desalojo de la Pichicorte a través de los pitos, de desalojo ciudadano a través de los pitos de la Pichicorte, lo que buscábamos era la restitución de la corte anterior. No era la salida del gobierno. Una pregunta muy marginal, perdóneme, una pregunta muy marginal. ¿Cuál es peor, la Pichicorte o la corte del señor Yalc? Ambas pésimas. Yo creo que la Pichicorte era peor. ¿Sí? Sí, yo creo que la Pichicorte era peor. Pero los niveles de dependencia... Porque los niveles de dependencia son del poder similares, judicial actual. Son similares. Ahora, terrible. Lo que sucede es que la Pichicorte tampoco no logró institucionalizarse, ¿no? Claro. No logró institucionalizarse. En cambio, esta ha echado raíces tenebrosas y que van a durar la que los ciudadanos la desalojamos con una campaña de pito. Imagínense lo débil que era esa institucionalidad, ese Estado. Pero el punto es que este tránsito requiere de otras cualificaciones, de otras personas, de otro carácter y de un arreglo diferente. Pero todo depende, si el proceso es democrático, de cómo se conforme, de qué es esa nueva mayoría. Creo que los actores de oposición tenemos que descifrar qué es lo que esa mayoría necesita para ser representada. Ya. Ahora, hay dos partes en este proceso, ¿no? La una es la conformación de esa nueva mayoría electoral, política, y la segunda es el diseño del Ecuador democrático, próspero, libre, postcorreísta. ¿Hay alguien ya trabajando en eso? Sí, yo creo que hay muchas cosas que se han avanzado.
en el diseño del Ecuador del futuro. Sí. Y creo que no solamente nosotros como organización política movemos que esa es una de nuestras obligaciones. Y pero usted tiene gente pensando, trabajando en eso, escribiendo. Yo creo que no solamente nosotros, yo creo que hay mucha gente que ha venido pensando y trabajando en eso. Yo creo que estamos más o menos claros. Y hay muchas cosas que ya se han escrito sobre, por ejemplo, lo que requiere una nueva constitución en el Ecuador. ¿Cómo debería ser esa nueva constitución? Evidentemente, esa nueva constitución no puede retroceder en términos de derechos. Sí, claro, pero la constitución es un marco, que hay dentro del marco. Eso, ¿cómo va a ser la estructura económica? ¿Cómo va a ser la estructura política? El régimen de partidos. ¿Cómo va a ser la organización social en un Ecuador libre del caudillismo y del autoritarismo? Por supuesto, yo creo que sobre eso ya hay mucho avanzado. Creo que también está avanzado mucho en términos de qué de leyes se debe derogar o qué artículos de las leyes se debe derogar. ¿Cómo tiene que cambiar esta estructura jurídica que sea? Por ejemplo, la ley de comunicación. ¿Qué dice usted? ¿Hay que reformarla o hay que derogarla? Hay que reformarla. Yo digo que hay que derogarla. Y eso ya es una discusión que hemos tenido largo tiempo. Sí. Yo me oponía a que haya ley de comunicación. Tiene que haber una ley de comunicación, pero buena. Sí. Perdóneme, creo que yo acerté. Creo que usted se equivocó, doctor Montúfar. Sí, es posible que yo me haya equivocado. No solo en eso. Pero voy a persistir en el equívoco. Y creo que la ley de comunicación debería reformarse. Porque yo creo que hay cosas que deben estar en una ley. Si no queremos llamarle ley de comunicación, porque a lo mejor ese nombre no es el que esperaríamos, podría ser una ley de promoción de los derechos, una ley de garantía a la libertad de expresión, por ejemplo. Me parece que, por ejemplo, los derechos de las minorías para tener espacios y contar con lenguaje. Eso debe provenir de la sociedad, no de la ley, doctor. Pero bueno, ese es un tema episódico, y ya habrá tiempo cuando todo esto se desplome para tener ese debate. De debatirlo otra vez. Sí. En todo caso, a lo largo de esta conversación han surgido una serie de temas, incluso una serie de nombres. Quiero terminar preguntándole, César Montúfar, ¿qué papel debería, podría, querría desempeñar en ese rescate de una sociedad de derechos, garantías y libertades con prosperidad? Bueno, la concertación, digamos, porque yo en este momento soy el presidente nacional de la concertación y somos una de las organizaciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral, que además eso implica muchas cosas y una gran responsabilidad. Nosotros en este momento apostamos a nos enfocamos en dos temas. En primer lugar, nuestra acción política está orientada a cambiar el régimen político. O sea, nosotros no decimos, el tema es reemplazar a Correa. Aquí no es un problema de una persona, es el problema del modelo y del régimen político. Entonces, nuestro enfoque hacia el 17 va en esa dirección. Ahora, evidentemente, para eso hay que ganar las elecciones. Eso requiere ese es un primer elemento. Y segundo, esto implica el constituir una gran coalición, como le decía hace un momento, que exprese esa nueva mayoría que ya existe en el Ecuador. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra acción va a ser una acción enmarcada en esfuerzos de unidad. No estoy hablando en este momento de la unidad de toda la oposición, porque esa a veces puede ser una frase que incorpore muchos equívocos, que tiene en sí mismo encarnados muchos equívocos. Porque la unidad por la unidad no es en sí el fin, ¿sí? El problema es entre quiénes y cómo debemos unirnos para expresar esa nueva mayoría en función de cambiar el régimen político. Lo que quiere decir ganar las elecciones, pero desmontar el correísmo y construir un nuevo régimen político. En eso está trabajando su movimiento. En eso estamos trabajando. En eso está ilusionado usted. Esa es nuestra misión. En eso estamos trabajando. En eso yo le digo, creo que no somos los únicos, no es que la concertación es la única que está en esta línea. Yo creo que hay muchas fuerzas políticas en el Ecuador, inscritas o no inscritas, que estamos en esa línea. Hoy estamos muy fuertemente dentro de Compromiso Ecuador. Allí hemos creado un espacio y somos parte de un espacio que básicamente persigue detener el proceso de enmiendas y sobre todo luchar porque exista una consulta popular. Ese espacio creo que ha sido un espacio que ha permitido de alguna manera
ser un instrumento de activación y de conformación de esa nueva mayoría de la que le estoy hablando. No expresa la nueva mayoría, pero a través de la lucha en contra de la reelección indefinida se han ido activando procesos en la sociedad. Entonces, estamos en esa línea, pero evidentemente hacia el 17 ese va a ser nuestro trabajo. Y le digo, mire, yo he sido oposición ya varios años, desde, usted me va a decir cuándo vamos a tener otra discusión desde el momento, pero yo diría unos buenos 7 años, 8 meses hemos estado en la oposición al correísmo y nunca he sentido tanto viento en la espalda. Tanto, antes del viento estaba siempre al frente. Hoy siente que el viento está en la espalda. Sopla a favor de la libertad. Sopla a favor de la democracia. Ojalá no se equivoque, doctor Montúfar. Gracias por esto. Gracias, Jorge. El doctor César Montúfar, a quien yo empecé preguntándole si estamos viviendo una nueva etapa política. Lo que hemos conversado a lo largo de estos minutos demuestra que estamos viviendo, que el Ecuador está viviendo una nueva época política. Hace 6 meses, no más de 6 meses, conversar de esto, del Ecuador postcorreísta, hubiera sido absurdo, improcedente, inconcebible. Hoy no solamente que se lo hace, sino que se lo debe hacer y cada día más, y cada día más. La libertad, el rescate de los valores, de un auténtico sistema democrático parece estar cerca. Hay que resistir.